¿Qué hiciste con el dinero que recibiste? ¿Lo gastaste todo? Amutín, eso es mucho dinero. ¿Cómo lo gastaste tan rápido? Sí, lo gasté todo, pero... Mírame bien. Está bien. Ah, esto también es algo que tengo que hacer. No es una película. Tesca. Hola a todos. Hola, soy Muli. Hoy estoy en Ulsan. Vine hasta aquí porque mi amigo me dijo que iba a abrir un nuevo restaurante. Así que ahora estoy en la inauguración. Escúchenlo una vez y vengan a verlo. Se llama Jeonbaek Food y es un lugar muy bonito. Eso ya lo sé, pero creo que sería bueno que nuestros espectadores lo escucharan directamente una vez. Bueno, entonces iré a la fábrica y escucharé una vez para poder contarles. Sí. ¡Oh, hola! Bueno, aquí es donde trabajo. Este es mi lugar de trabajo. ¿Mañana tengo que empezar un nuevo trabajo de inmediato? Primero, la ceremonia de apertura. Mike me ayudará a preparar la comida. Y vamos a saludar a los invitados en nuestra ciudad. Hola, sí, todos. Hoy estoy en Ulsan. Soy Kim Cheolgu y este es mi propio lugar. Me presento directamente. Saludo a todos los espectadores. Soy Hamadi, mucho gusto en conocerlos. Hola. Agradezco mucho a todos los que aman NK Televisión de Lee Cheol-eun y a nuestra familia. Gracias. Hasta Ulsan. Y ahora he abierto un restaurante de banquetes tradicionales coreanos llamado Kimchi Jomunjeom en Ulsan. Por eso estoy trabajando muy duro. Recibo mucho apoyo de todos. Sí, por eso hoy vine aquí y me enteré de que mi vecina estaba haciendo yogur en casa. Me preguntaba si se puede hacer platos como el bulgogi o el japchae con estos ingredientes simples. Así que preparé todo aquí en cámara para mostrarles a nuestros espectadores cómo se hace. Sí, yo también lo haré pronto. Bien, empecemos a cocinar. La preparación ha terminado. Como pueden ver, yo también lo decoré así. Bueno, en realidad, originalmente yo era el dueño de esa casa y filmaba allí, así que iba y venía. Pero hoy es un poco diferente porque la distancia es demasiado larga, así que no pude ir y vine aquí. ¿Por qué tengo que hacer esto? La preparación ha terminado. Mi esposa Yang-yeon. Después de prepararlo, vamos a añadir los condimentos y preparar la mezcla de especias. Comida coreana. Nosotros... Hwanghae-namdo, comida tradicional de los soldados de Corea del Sur. Ah, así es. Pero cuando filmé ese documental, no sé si mis palabras serán de ayuda, pero lo que sí quiero decir es que si lo haces de una manera demasiado completamente norcoreana, no funciona. Ah, bueno, lo haré así. Bueno, aunque es comida tradicional y aunque los ingredientes son diferentes, como era la primera vez que trabajaba en un restaurante, pensé que probablemente me tomaría mucho tiempo acostumbrarme. Tal vez muchos no lo lograron de inmediato, pero como era la primera vez que lo hacía en Corea del Sur, ¿no fue difícil al principio? Lo más difícil fue adaptarme al principio porque no sabía cómo preparar todo en el restaurante. Pero cuando pregunté a la gente a mi alrededor, me ayudaron mucho. ¿No es mejor usar algo que ya tenga una reputación y que la gente conozca en lugar de crear algo nuevo? Aquí tienes que hacerlo tú mismo, no puedes simplemente quedarte sentado. Tienes que salir y hacerlo tú mismo. Así es. Así es. Aega no tiene tanta energía. Mamá, si sigues criando así al cachorro, aunque salga bien, cuando lo sueltes en el campo no va a cazar. No es que no salga bien, pero no es mejor que salga más que el perro, ¿no crees? Es cierto, no es tan saludable, hijo. Yang Gangdo y Ham Geun-bok también sobrevivieron con alimentos de ayuda como los demás residentes. Oye, si sigues así, ¿no será como si hubiéramos cruzado el río desde nuestro país solo para morir aquí? Aquí ni siquiera hay un río, solo está el río Taedong, y para llegar hasta allá.
Esto explica las condiciones de vida actuales y lo que está sucediendo. Pero en realidad en el río Yalu o en el río Han realmente hay animales de río, animales del río Amnok, animales del río Daedong, o solo hay animales del río Amnok y Duman. No, no es así, no es diferente. Sí, también la beben, también se bañan en ella, también lavan la ropa ahí, también se lavan la cara. Y no es que solo la usen para lavarse, pero sí, la usan para todo eso. Ah, ¿y en Seúl es diferente? Pero no hay edificios nuevos impresionantes. Eso es lo que pasa. Pero lo curioso es que tú tienes que hacer el parque kimchi en tu imaginación. Tienes que hacer la producción de kimchi y luego empezar a venderlo. Sé que incluso en el norte la gente hace kimchi. ¿Te asustaste? ¿Pensaste que sería difícil? Pensé mucho en eso. También me preocupé mucho. Y sí, creo que me preocupé y pensé mucho en eso. Kimchi-do también lo hizo y fui a la esquina a mirar. Sí, lo hice varias veces. Sí, hay muchos. Chae-Yu-moon siguió viniendo. Y después de hacerlo varias veces, al principio eran personas que no conocía, así que pensé que solo comprarían una vez y se irían. Pero seguían viniendo muchos y seguían haciendo pedidos, así que la gente seguía aumentando. No puedes seguir haciéndolo así, no funciona de esa manera, por eso pasó así. Y además pensé que sería mejor hacer algo que realmente pudiera hacer bien. Cosas que no puedes hacer, cosas que son frustrantes, seguir haciéndolas, vivir una vida frustrante, más que hacer lo que realmente quieres hacer. No es como vivir así, no es vivir así. Ah, ya veo. Yo también, aunque no lo diga, sé cómo se siente Si-chul. Aunque no lo diga, sé lo que está pensando. Ahora ya sé muchas cosas sobre la gente. Ahora tengo que cuidar de esas cosas. Ahora Baechul no está bien. Lo que está haciendo hoy es Baechul. Entonces tienes que quitar muchas de las hojas exteriores y si sigues hablando con sinceridad, tendrás que llegar hasta el tallo del repollo. Eso es. Si sigues quitando el tallo, más estaría bien. Pero ahora tienes que conseguir mucho kimchi y preparar la sopa. Conseguir mucho y preparar la sopa. En este río Han hay una zona de producción donde se puede hacer kimchi, así que la capacidad de producción está regulada. Por eso, la capacidad de producción está limitada, así que no se puede aumentar la producción como uno quiera. Por eso, si ahora este lugar se convierte en la sucursal 2 o 3 y si dicen que hay varias sucursales, entonces habrá que distribuir los ingredientes de kimchi entre los diferentes negocios de kimchi. Por eso, el objetivo principal son las amas de casa, madres coreanas y familias. Y también las personas que no pueden trabajar en otras empresas en este momento, las que siguen esperando. Esas personas, la mayoría de los norcoreanos que están aquí, han vivido en la sociedad agrícola. Por eso pueden hacer trabajos manuales. Por eso trabajos manuales. También pueden cosechar arroz, venderlo y si solo hay unas pocas empresas que producen y venden productos de arroz, todos los materiales relacionados con el arroz, desde el departamento de distribución, pueden entrar en todas las casas. Y también pueden recibir apoyo como emprendimiento juvenil. Pero tú sabes que para ser considerado joven tienes que tener hasta 39 años, pero en nuestro país eso está bien. Yo sé que Lee Cheon es un año más joven que Choi, solo por unos meses, Amutin. Por eso Lee Cheon no se lleva bien con la gente que es de la misma edad que él. Así es. Por eso tú tampoco cumpliste ni 4 meses, ni siquiera llegaste a 4 meses. Mira, 12, 1, 2, 3 meses pasaron, solo pasaron 3 meses. Esto también es algo que Kimchi originalmente quería, pero no tiene nada que ver con la herencia, y si no renuncias a la herencia, no es que no hayas renunciado a la herencia. Eso también, bueno, ¿dónde está? Pero esto también, Kimchi, tienes que hacerlo tú mismo, no es algo que puedas pedir a domicilio. Si recibes un pedido... Cuando recibes un pedido, tienes que hacerlo, ¿no? Así que ahora lo envías por paquetería, pero Kimchi está preparado de tal manera que puedes hacerlo en casa. No es como si pudieras hacer 1000 pedidos diarios solo por recibirlos. Actualmente trabajo solo desde casa, pero si aumentan los pedidos deberé contratar empleados. Creí que esto era lo que Lee Cheol-hyun y Choi Seung-hyun tenían en el mar. Creo que esto es lo que estaba ahí. Esos chicos fueron por eso al mar con Soo-young. Fueron a la playa de Haesuyokjang. Yo no fui, tampoco fui. En 8 años nunca fui al mar ni una sola vez.
Fui una vez, pero fue tan aterrador. Fue tan aterrador para ti también. Hagun, tú también tienes que tener más miedo. ¿Es realista tener miedo al mar? Yo también le tengo miedo al mar. ¿Cómo se supone que debo saber eso? Pero, aunque lo escuché una vez, no puedes entenderlo bien. Igual Kyung-soo. En el salón de clases, cuando el maestro explicaba, primero lo entendía y luego ya no. Luego, me subí al bote en la playa y me fui. Pero cuando traté de bajarme, no pude. Quería bajarme, pero seguía avanzando. Estaba nervioso, pensé que no podía bajarme por los nervios, así que seguí flotando. No recuerdo nada, no sé. 잘 키는 데서. Ahora no hay ningún sentimiento como el de entonces, así que no entraré, ¿verdad? Esto es para dormir, así que lo dejaré aquí. Si hay dinero, vendré ocasionalmente. Ah, esto también se puede cortar con una máquina. Hay de todo. Si sabes dónde está, solo tienes que venir y lo tendrás listo así. Pero ahora, como no tengo dinero, tengo que cortarlo a mano. Eso está bien allá. Esto todavía no está listo. Aún no está terminado. Esto es kimchi de agua, similar a kimjang kimchi. Sí, porque este es el caldo de arroz malteado. Ah, sí. Así queda aún más sabroso. Así es. Así el sabor se mantiene por más tiempo. Si pones mucha harina en el kimchi se vuelve más pegajoso. Si le pones mucha cebolla de verdeo al kimchi, si le pones mucha... Se llama pachang, así debe ser, eso es lo que escuché. ¿Esto es algo que tú descubriste, algo que tú inventaste? No, no lo es. Antes, mi mamá lo preparaba y lo comía en casa varias veces, pero después me dijeron que lo comían mucho en las comidas de la iglesia, así que pensé que era algo común. ¿Esto también tiene algún secreto especial de la familia? Así es, Sung-hyun. Sí, claro. Entonces, ¿así es como kimchi está listo? Sí, así es como el kimchi está listo. Paksu, chas. Ya. Entonces, aquí tienes que poner el kimchi, pero aquí necesitas 1.5 kilogramos, 1.5 kilogramos aquí, 1.5 kilogramos, ¿cuánto es? 1.5 kilogramos en total, solo 1.5 kilogramos, solo, así. El kimchi de repollo, 1.5 kilogramos, 1.5 kilogramos en total. Son 10.000 millones, así se vende, pero ahora todo lo envío al extranjero. Y también con las manos. Así que, como hago esto, todo lo que tengo que cuidar es usar productos 100% nacionales. Ahora también recibí algunos pedidos, así que los tengo guardados. Por ejemplo, aquí recibí 10 pedidos, allá 5, 3 y 2. Pedido de Byung-cheon. Escucha, aquí Kimchi es el que toma los pedidos. Byung-cheon, aunque aún no hemos inaugurado, ya están llegando pedidos. Creo que por eso me llamaron. Si quieren hacer un pedido, por favor háganlo y se los prepararé. Ah, pero mira, Seung-hyun, cuando haces un pedido, se hace el pedido, se hace la entrega y como es solo un paquete de 1.5 kilogramos, es suficiente. Pero si pagas el envío por separado, así es como funciona. Ah, yo soy Choi Seung-hyun, el primo de Byung-cheon. Esta es mi primera vez produciendo kimchi. Es mi primer lote de kimchi.
Yo vendo mucho, de verdad vendo mucho, así que ahora estoy empezando este negocio de kimchi en mi ciudad natal. Como es el comienzo, si muchos de ustedes en Corea me apoyan y me ayudan, podré hacerlo mucho mejor en el futuro, así que les agradecería mucho su apoyo. Entonces, ¿cuándo será? Aún no está terminado, pero haré todo lo posible para completarlo. Muchos deseos. Sí, recibí muchos mensajes de apoyo de nuestros espectadores. Gracias. Aquellos que deseen verme en persona, por favor, contáctenme y con gusto lo haré. Sí, hoy vamos a terminar aquí. ¿Hay una segunda parte? Bueno, como solo nos vemos de vez en cuando, hay algunas personas que conozco, pero no puedo venir a menudo. Así que... Esto es. Hoy fui a un evento especial en Ulsan y me encontré con Hyun-gu. Estuvimos platicando un rato. No es nada grave, ¿verdad? ¿No te enojas? Pero cerca de aquí hay un restaurante de sashimi muy famoso. El jefe es una persona muy amable, pero la verdad es que no como bien el sashimi, aunque está justo enfrente. El jefe no viene aquí porque no le gusta el sashimi. Así que me reconoció y vino a saludarme. Ah, estaba viendo la transmisión y me reconoció, ¿no? Así que me dio las gracias. Hoy, mientras tomaba café en Ulsan, alguien me reconoció y me dijo, ¿te ves muy bien en persona? Me preguntó si era de Ulsan, si venía a tomar café y también conocía al dueño de la cafetería. Me pidió un autógrafo, pero lo importante es que no pude firmarlo. Seung-hyun, gracias por venir y hablar conmigo. No tengo ningún problema y los espectadores me han tratado muy bien y apoyado. Estoy muy agradecido. A mí me encantaba la comida de la sala de profesores, pero una vez comí en la cafetería y me dio una intoxicación alimentaria, así que después de eso ya no comí ahí. Después de eso ya no. Después de eso no comí más, pero ahora estoy empezando a comerlo poco a poco, otra vez, porque quiero volver a disfrutarlo. No me gusta mucho este tipo de cosas en vez de arroz. Cuando escuchan mi nombre, dicen que hasta mi nombre es diferente. Nevó mucho, sí, nevó más que yo, nevó mucho. Y nevó durante 3 meses seguidos. No solo veas la nieve, come hasta saciarte y tener energía para correr. Esto es lo que tienes que comer, esto es lo que debes comer, esto también. Chill, esto. ¿Cómo se come esto? Con palillos, así. Si lo comes con la cáscara, se digiere bien, y si no lo comes, no. Así que si lo masticas bien con la cáscara, sabe mejor. Así que no pienses que no debes comerlo, de verdad. Esto de verdad sabe bien. ¿Más que esto? Esto. Hinham tiene mucho jugo si se exprime bien. ¿Esto? ¿Qué es esto? A esto le llaman comida chatarra. Por eso con ginseng de montaña. En resumen, ingredientes como el daigari, el ginseng de montaña y el mori hacen que sea un tónico. Por eso en el gulgulri puedes sacar el interior, pero como es muy amargo, no puedes comerlo crudo, ni yo ni nadie más podemos comerlo así. Comer esto seguramente provocaría la caída de todos los dientes. No tengo dientes, así que no puedo masticarlo. Quienes lo comen deben tener buenos dientes. Antum. De todos modos, cuando vuelvo a comerlo, no debería pensar en la reunión que solíamos tener, pero esa reunión era muy especial. Ahora que lo pienso, en ese entonces era muy especial, pero ahora, si trato de comerlo, siento que no puedo comerlo. En ese entonces cortábamos el alimento y lo comíamos crudo, sin cocinar, era fresco. 볶음 된장. Lo poníamos así. Cuando íbamos a la escuela, ese era el almuerzo que llevábamos, el gimbap de huevo, el gimbap de atún, el gimbap de jamón, el gimbap de jamón, y el que llevaba más jamón, en nuestra escuela, ese era el almuerzo que llevábamos y lo comíamos en el comedor. Y cuando terminábamos la escuela, todos nos reuníamos y comíamos ese gimbap de jamón así. Esto es algo que nuestros espectadores pueden saber, que en la escuela juntábamos dinero para comprar una computadora. Nosotros, los estudiantes, juntábamos dinero y así fue como lo hicimos. ¿Sabías que en el mercado de Yangdong, Yang Ho Yang solía estar allí y vendía cosas? ¿Tú sabías eso? Bueno, esos productos ahora Yang Ho. Lo sé, pero... Los peces están todos juntos, pero dentro del agua... Viven los peces. Eso es porque están aislados. Cuando están aislados no pueden comer libremente ni moverse como quieren y creo que por eso conocen muy bien su entorno. Por eso los animales salvajes son iguales. Por eso, aunque estos animales no tengan mucho territorio, no se pelean entre ellos. Pero si hay mucha agua, aunque haya mucha agua, si se pelean y se dispersan así, no pueden sobrevivir.
Así que estos animales se vuelven muy inteligentes. Por eso, Así es. Si es así, tiene sentido. El pájaro sabe volar, el pez sabe nadar, el topo sabe cavar túneles y el ciempiés sabe caminar. Todos saben lo que pueden hacer. Incluso en la Biblia se encuentra ese tipo de estructura y palabras sin necesidad de estudiarla a profundidad. Y también, en ese contexto, porque vivimos en ese tipo de estructura, ¿es Números 9:18 o Números 9:18 lo que dice? ¿Y dónde estaba ese campamento en el desierto, Sufot? Había un lugar llamado Andong. se llamaba Badamura. Mira, todo eso era Sinvalgio, Sinjakio, así se llamaba. Así es como pasó. Oye, en ese entonces lo hacías mejor que Suyun y ahora también lo haces bien. Oye, ¿por qué dices que yo era ruidoso? Cuando estábamos en el ejército, aunque no había nadie, seguíamos gritando y aún así seguíamos gritando. ¿Por qué comes ostras crudas? Chicago. 근데 Hayonsan es Hayonsan, así debe ser. Una montaña natural debe ser natural. 엄청 진짜만. El arroz lo busqué yo, la sal la busqué yo, las ramión soufflakes las busqué yo, el agua la traje yo, incluso la olla la llevé yo, aunque no me gustaba. Pero tú piénsalo, tú solo pusiste los fideos, solo pusiste esa cosa dura y lo dejaste todo ahí. Y después dijiste que estaba listo y te lo llevaste y te lo comiste todo tú solo. así es eso. En YouTube, aunque no lo mencione, no fue así. Tú no estabas ahí. ¿Por qué lo dices? No estuviste en ese momento. En tu carta mencionaste que disfrutabas el bosque y te sentías renovado, pero no era renovación, sino una sensación de estar en una etapa intermedia. Mientras escribía un diario, de repente tuve muchas ideas. Aún en la miseria, tú eras el más fuerte. Yo debía resistir y tú eras el único con buenos zapatos de escalera, mientras yo solo tenía sandalias pequeñas que ni me quedaban. Pero en ese entonces, eso se volvió una especie de paréntesis, porque después de eso, cada mes teníamos que enviar la lista de suministros para el campamento. Pero yo, no el día anterior, sino 2 días antes, fui a recoger los huevos en el gallinero. Cuando llegué, tú estabas ahí y me dijiste que parecías un pollito en el corral. Me acerqué y te dije que yo también había criado pollitos. Y tú me dijiste que también los habías criado. Así fue como empezamos a hablar. Oye, yo... De todas las variables, esa tiene que ser la mejor. Actuando como nadador, hundirme en el agua lo hará más difícil. Debo ser más variable. No pude hacerlo, pero... Porque hay una diferencia de nivel. Tú eres mejor que yo. No pude evitarlo, así que bajé la cabeza, apreté los dientes y bajé la cabeza de nuevo. En ese momento, cuando escuché eso, me sentí muy incómodo. Cuando tú te sentiste así, ¿no te sentiste mal? Sí, yo también me sentí mal, pero tenía que aguantar. No había tiempo, así que pensé que esa persona era simplemente fuerte físicamente, que era una fuerza instintiva. Eso fue lo que sucedió y lo soportaste bien. Ahora, solo quedan pocas cosas por hacer, así que debemos hablar de eso y terminarlo. Después de una larga caminata, las piernas nos dolían, pero lo logramos. Yo en ese momento... En ese entonces, tú tampoco tocabas el suelo con los pies, solo te subías al columpio en el parque y te quedabas ahí, sin tocar el suelo, ni con los pies ni con los zapatos. Sinceramente no soy muy fuerte. No es solo por el sueño. Es que... Baeknu, si yo hubiera hecho las cosas como siempre, tú y todos los demás tendrían que hacerlo igual. Boibu, hay una costumbre, una tradición y por eso... La sinceridad de Gambuchom Sanunseon, sin dejarlo ir. 아니, No te sientes y no te vayas solo porque te duele. Mira esa actitud, mira cómo mueve las cosas así. Yo... A ver, te dije que no dejaras esa agua, ¿recuerdas? Por eso hay botellas de polietileno tereftalato vacías. Han Byung-jin siempre decía que cuando ves algo así, tiras toda el agua, pero siempre queda un poco de agua en el fondo de la botella. Así que lo hacía así, vaciaba y vaciaba, pero siempre quedaba un poco de agua en la botella. ¿Cuántas botellas crees que vacía así? Si das la vuelta a la línea, debes pasar por ahí, así que también lo hice. Subí y recogí el agua subterránea, así que también subimos a la línea. Cuando llovía, simplemente recogíamos el agua de lluvia y la llevábamos.
Así era, y yo también lo hacía. Ahora, cuando bajas esa pendiente y miras, no es una distancia corta, pero en el tiempo que bajamos eran unos 12 kilómetros. Después de eso seguimos otros 12 kilómetros en línea recta. Así que en total eran como 25 o 26 kilómetros. Cuando llegamos al final, miramos el letrero y decía que habíamos caminado 6 kilómetros menos de lo que pensábamos, pero tú... Cuando lo dices así, la gente piensa que todo está más cerca de lo que realmente está. ¿Por qué solo 6 kilómetros? No, no es así. La gente ya sabe que hay un arroyo justo antes del campamento. Pensé que era así, pero no. Incluso si solo lo escuchas, ya lo sabes todo. Dicen que fue en el siglo XI, así que seguí esa línea hasta aquí. Así es como sobreviví. Aquí es donde empezó a llamarse el arroz glutinoso de Jeonbaek. Y así nació la industria del arroz glutinoso. En ese entonces, en nuestra aldea, los coreanos no podían venir tan fácilmente. Así que cuando escuchábamos que venía alguien, a veces ni siquiera era cierto. Decían que era para ayudar, pero... Detrás de la aldea donde vivíamos había otra aldea pequeña, a unos 100 metros de distancia. A unos 100 metros de distancia. A esa misma distancia se encontraba otra isla que parecía deshabitada. Según el mapa, los edificios que se encuentran ahora en ese lugar no son coreanos, sino del norte. Eso es todo. Dije que era emocionante. Cuando veníamos por ahí, todos estábamos... No había nada. Ahora, si miras el mapa, ese edificio está ahí, pero antes no estaba. Pero cuando fuimos a Seon y bajamos a la playa, vimos a personas saliendo de la niebla. Sí, los vimos. Deben haber sido personas de la niebla. ¿Tú qué aquí? Si salen así, deben estar recogiendo almejas. Pero cuando los vimos allá, eran norcoreanos. Como era la costa norcoreana, estaban recolectando almejas. No, no eran personas comunes, eran personas de alto rango. Eran como nosotros, y como el lugar estaba tan poco profundo, el agua no les llegaba, así que no podían salir. Nosotros cuando bajamos ahí no sabíamos si podríamos salir de ese lugar en el muelle, pero yo salí. Yo estuve en el muelle durante 1 hora, 2 horas. Desde mi niñez hasta el presente he logrado sobrevivir de esta manera. Cuando bajábamos por la colina de Yumadong había muchas cosas que recordar. Cuando veníamos había muchas cosas delante de nosotros, así que había mucho de qué hablar, había muchísimas cosas. No, pero en ese momento, de alguna manera, en ese instante... Dale la vuelta, sí, dale la vuelta. El negro es dale la vuelta, el blanco es dale la vuelta. Así se dice, así se llama, así se hace, así se gira, así se voltea. Pero el nombre es lo más importante. Tú y yo lo vimos bien, pero los que no, ¿cómo lo adivinaron? Eso no es un tiburón, es un delfín. Ahora dicen que es un delfín negro, pero en esa zona siempre ha habido delfines. Si fuera un tiburón, ya estaría muerto. Honestamente, ambos nos asustamos y casi morimos, ¿verdad? Ahora yo te dejé y te di el tiburón y luego traté de venderlo gratis y después tú lo recogiste y lo llevaste y luego cuando subiste solo tú seguiste gritando así y entonces, así es como se hace la historia, así es como lo haces, así que por eso yo... A pesar de todo, nos reímos, pusimos la red en el barco y nos fuimos. Si atas la cuerda al anzuelo y la lanzas, solo tienes que hablar así para que la conversación salga bien. Intenté y pensé que sería fácil, pero fue difícil, fue emocionante que pudiera pasar. Y cuando venía hacia nosotros desde el costado, como saludando, eso también me emocionó mucho. Desde la orilla, sin tocar el agua, solo hablando, la velocidad a la que bajábamos era casi la misma que la del agua. Si hacías eso, volvías a subir, bajar y subir, pero seguía moviéndose desde la orilla. Nos emocionaba intentar esto, pero al principio no había delfines. Sin embargo, si esperábamos un poco más, reaparecían, lo cual era emocionante. Las personas que comieron. Jinjin, es divertido, sí, nosotros también lo encontramos divertido. Así que, ¿hablamos de eso? ¿Los espectadores deben divertirse? Si es divertido, ¿por qué no lo hicimos antes? Los espectadores deben quedarse, escuchar esta historia, comer mientras la escuchan y entonces decir que es divertido. Sí, está bien. Tú también. También sobreviví porque me arrastraron a la fuerza. Fueron 2 meses que parecieron más largos. Cuando nos veíamos, Esperábamos con ansias el momento de volver a vernos. Cuando veníamos juntos antes... Entra para que puedas ir y venir fácilmente y no te resfríes si te quedas en el pasillo de entrada. Me siento como si siguiera a alguien sin razón aparente. Sentí que estaba siguiendo a Hyun. Hyun, cuando te vi por primera vez... Lo miré y lo miré. Sentí que Hyun tenía algo especial y luego vino. Eso. Yo soy Seoknam. Seon es de la familia Boebu, así que ahora tiene que recibir la bendición de los ancestros.
Yo no tenía nada que perder, así que si moría, simplemente seguiría el camino. Yo recibí dinero, así que por eso hice eso, porque recibí mucho dinero. ¿Cómo lo hice? Todo fue así. Ah, eso era muchísimo. ¿Cómo lo gasté? Ya sabes todo eso, ¿verdad? ¿Lo gasté rápido? Sí, ya sabes todo. Lo hice bien como viste. Esto también tengo que hacerlo, no es un honor. Pensé que habíamos sobrevivido. A ver. Cuando salimos del barco dijimos que habíamos sobrevivido porque logramos salir. Pero en ese momento, aunque sabíamos todo lo que estaba pasando, estábamos demasiado cerca de la vía del tren, así que solo podíamos esperar. Así fue como escuchamos todo en coreano, en la transmisión y radio coreana en ese momento. Entonces me dijeron que me fuera. Así que me fui. No, pero aún ahora no me voy, porque sinceramente ese barco estaba varado en la orilla, no sabía si era un barco chino o coreano, no podía distinguirlo, así que me quedé en la orilla, también me quedé en el mar. No, pero en el mar también nosotros realmente no sabíamos nada, así que me quedé en la orilla, también en la orilla. Ya no sé si era un barco norcoreano o no, porque no podía ver la bandera. Cuando nos acercamos solo había una bandera, solo una, y eso era todo. En ese momento... Ahora que lo pienso, si hubiera podido subir a ese barco y cambiar la bandera, habría estado bien. Eso también tiene su propio significado, y como es muy especial, seguramente habrá una razón para ello. Nosotros tenemos que hacer la bandera más grande en los lugares donde no la conocen, porque si no, no sabrán quiénes somos. Por eso debemos mostrar nuestro verdadero rostro en ese instante. Si Pallet hubiera sabido que éramos un grupo coreano, se habría acercado. Aunque estaba cerca, no vio la bandera y pasó de largo. Si la hubiéramos mostrado, habríamos atraído su atención, pero como no la vio, no se acercó. Por eso, ya habíamos traído el pallet y empezamos a armarlo, pero no se nos ocurrió que tendríamos que hablar con ellos o explicarles algo. Eso es porque es un barco coreano. Pero hoy, el barco ya se fue, dejándonos atrás. Tuvimos que subirnos a otro y regresar, con mucho frío y viento, llegando a duras penas. Cuando subimos al barco hacía mucho frío. Al entrar corriendo, desconocíamos si la bandera coreana ondeaba o no. Los soldados estaban todos alineados y pensé, ¡ah! ¡Qué bien se ven esos uniformes! ¡Qué bonitos son! Pensé que si me pongo ese uniforme, me veré mejor. Pero no es tan fácil como parece. Pero aún así, yo quería ese uniforme. Quería ser como ellos. Y eso era lo que pensaba. Así que estaba sentado a su lado, pensando en lo guapo que era. Además, eres más delgado que yo, eso me molesta. A tu lado ni siquiera podía abrir los ojos de lo delgado que eras. Soy 6 centímetros más bajo, por eso pareces más alto. Pero no es solo eso, tienes la cara más larga, por eso lo pareces. Pero no me gusta que digan que tengo la cara larga. Tú, Yoksusu, simplemente eres delgado y alto, por eso. No es así en Namsan. ¿Por qué fuiste a Namsan? Oye, Si solo ves dramas, puedes creer que los miembros del gobierno coreano son como los personajes ficticios, pero los dramas no reflejan la realidad. En un edificio así solo cambiaron las habitaciones, hicieron que cada habitación fuera diferente, así que hay objetos sospechosos frente a cada habitación. Yo no sé por qué sigues en la agencia de inteligencia, pero yo vi muchas películas desde pequeño, pero las películas no me impresionan mucho, tú te adaptas fácilmente a las películas, por eso sigues así, por eso sigues creyendo en las noticias. Honestamente. Vine a Corea porque alguien me lo recomendó y fui al cine una vez. Hasta la era de Yumin. Si me preguntas por qué, ya sea una película o un drama, cuando veo algo así me meto mucho en las emociones y en ese mundo y luego me cuesta mucho salir de ahí, pero aquí no podía hacer eso. Por eso ahora solo veo YouTube o simplemente veo algo para pasar el rato o si no, solo veo las noticias políticas y ya, nada en especial. Nada más. Así que... No sé si voy a jugar, así que tampoco sé si tú vas a jugar. Dejé de jugar por completo y en Corea del Sur no hay cibercafés como antes, pero eso es algo que ambos compartimos. No tenemos muchas otras cosas en común. Yo solo quería hacerlo bien, quería ser bueno en los juegos, pero no lo logré. Eso también es un tipo de deporte, como los deportes electrónicos, pero yo no pude hacerlo. Así que, aunque quería, al final no funcionó. Simplemente no pude seguir ese camino. No puedo hacerlo con el teclado, pero sí podría hacerlo con el control.
Al final, lo que quiero y lo que hago no coinciden, así que termino sin jugar ningún juego. ¿Estoy 100% seguro? Normalmente no me pongo tan nervioso cuando conozco a alguien, pero hoy, al venir aquí, estoy muy nervioso. No es que estuvieras enfermo, sino que te quedaste en cama porque no te sentías bien. Hoy me sorprendió mucho verte tan delgado, como si no hubieras comido en días y hubieras perdido mucho peso, luciendo muy débil. Al descender estaba nervioso y hacía demasiado calor, así que sudé mucho. Mientras más bajaba, más sudaba debido al calor intenso. Hace muchísimo calor. ¿Llueve mucho en Ulsan? Es una de las mejores ciudades para vivir en Corea del Sur, por eso... La cantidad de lluvia en la ciudad varía según la necesidad. A pesar de ser elogiada como un buen lugar para vivir, aquí se dice que llueve en abundancia. Oye, en el norte tú ves las noticias, ¿verdad? Entonces cuando ves las noticias dicen que llueve mucho, que hay inundaciones y que la gente está preocupada y que hay daños. Pero eso no es algo natural, ¿verdad? No es natural, pero la gente lo dice como si lo fuera. ¿Por qué no prepararon medidas preventivas contra los desastres naturales? Eso es lo que quiero decir. No es que no tuvieran dinero para prepararse contra los desastres naturales, pero aún así no lo hicieron. ¿Como medida preventiva? ¿Lo hiciste? También tienes que encargarte de la gestión. Lo más importante es que lo hiciste bien en el norte. Lo hiciste bien en el norte. Y todo lo que está alrededor del río Angrok, todo eso es la zona del río Angrok. Y la zona de Sinejen-Hesan también está alrededor del río Angrok. Lo importante es que si el agua sucia baja desde el lado chino, aunque lo hagas muy bien en el norte, no hay manera de evitarlo. Jong-un no pudo imaginar eso, porque la personalidad de Jin Pyong es muy tranquila, no suele alzar la voz. Y como Jin Pyong es así de calmado, solo observa a la gente y no es alguien que se enoje fácilmente. ¿Kim Jong-un vino a la casa por el camino lateral? ¿No es eso? Ese día, aunque no sé exactamente qué tipo de arroz comí en la mañana, seguro era el último arroz que podía comer de mi vida. Sundubu responde. Incluso en el Mar del Oeste y en nuestro país, la historia de la hambruna se repite. Y yo también tengo cicatrices de agua en la esquina de esta historia en la que estoy viviendo. Si lo digo de manera importante, estoy construyendo una gran muralla en Nara. Lo importante es que el gobierno toma medidas preventivas. Por eso, no se puede controlar la naturaleza completamente. Y si lo sabes, entonces, en vez de tratar de controlar la naturaleza, es más importante prepararse para los desastres y prevenirlos. En ese instante, aunque sea un individuo, es preferible estar más listo. Entre los ciudadanos del norte... Si te quedas quieto y esperas, no vas a lograr nada. Al entrar a la tienda de chicles, mantén la cabeza baja y evita mirar a los demás. No mires alrededor, solo mantén la mirada hacia abajo. De lo contrario, el dueño se molestará, así que no llames la atención. No es que haya aire adentro, sino que hay una capa de grasa que te ayuda a flotar. Así que tú flotas, no porque haya aire, sino por esa grasa. Si Jong Eun-hyun lo hace bien, puede nadar muy bien, porque los del centro hacen un sonido al nadar rápido. Dong-chin tampoco nada bien en el agua. Y Jong Eun-hyun tiene los pies así de grandes. Algunos norcoreanos tienen aletas en los pies. Chicos, June está... Jung, Eun y Hyun tenían demasiada habilidad para remar. Y esa noche, ¿cuántos remos crees que se lanzaron al río? ¿Crees que Jae-sei murió porque estaba en ese bote esa noche? No murió por eso. No es eso, originalmente. Jungwon solo quería relajarse un poco, pero los niños estaban haciendo ruido afuera y Jungwon estaba tratando de limpiar el piso. Eso es todo. Y luego cuando bajé al sótano estaba oscuro y bajé con miedo. Pero de repente apareció Kim Jungwon. No solo eso, hasta nuestro pastor apareció de repente. Todo eso pasó en solo un mes, pero ahora ya no tengo miedo. Ni siquiera cuando tuvo una hemorragia cerebral se apoyó así. Si solo viviera unos meses más, lo dejaría, pero ni siquiera podía irme ni escribir, así que solo lo apoyé y lo bajé. Esto no es una enfermedad terminal ni nada, solo vi eso y pensé, ahora mi edad es de 70, antes era de 40 y tantos, aunque esté viejo, todavía puedo bajar por mi cuenta si me esfuerzo. Así que bajé con cuidado, apoyándome y bajando poco a poco. ¿Qué se supone que debo hacer? Abuelo, recibiste muchos premios, ¿verdad? Al ver ese estante parece estar completamente lleno de medallas. Voy a bajarlo con cuidado. Luego, como si nada hubiera pasado, se fue a la fiesta y se mezcló con los demás. Y después se fue. El ciudadano Han Myung, no el jefe de la sala Kim Jong-eun, fue deportado de acuerdo a la ley de deportación de extranjeros.
Ah, él se quedó allí hasta que se mojó todo y así fue como lo hizo. Sí, no todos pueden hacer eso tan fácilmente. Ah, Kang Yeon-sun es considerada una verdadera líder porque ni siquiera los nuevos se atreven a hacer lo que ella hace. No, Kim Jong-un no lo hará hasta el final. Si eres sensato, debes desertar. Yo soy... Si eres como yo, no dirías nada. ¿Dónde estás hoy? ¿Por qué te extraño? Kim Jong-un lo hizo, lo resolvió y lo vi bajando las escaleras en el lugar donde lo resolvió. Kim Jong-un, Sung Yong-lee, en este momento, el kimchi de banquete, el kimchi de repollo, el kimchi de agua, ese kimchi de banquete. ¿Por qué se llama así? No lo sé, quizás porque Jong-un es una persona de banquete, ¿verdad? Sí, kimchi de banquete. Porque somos de Jeonbuk, por eso. Por eso le pusieron ese nombre. Muchos compatriotas de la ciudad también extrañan el sabor de nuestra tierra natal. Por favor, cuídenlo mucho. Si hacen eso... Se los agradecería mucho. Por último, ¿cómo estuvo el programa de hoy? Kim Chi-do también trabajó muy duro y aunque ya terminó, poder tener este tipo de pequeñas charlas no es algo muy feliz. Hoy, después de mucho tiempo, pude comer arroz con kimchi y probé un plato coreano que no había comido antes. Mientras comía, cuando escuché a los espectadores pensé que podría haber historias similares, pero en realidad cuando me pasa a mí no puedo soportarlo, no puedo soportar ese dolor. Además, en el proceso de vivir en Corea, En medio de todo eso. sobre eso, decir que es difícil es porque en Corea todas las personas dicen que es difícil de manera muy realista. Así que más que decir que es difícil, creo que es mejor compartir las dificultades. Además, en mi caso, en Bucheon, ahora en mi ciudad natal, la gente de mi ciudad natal también está haciendo esto de diferentes maneras. Al principio fue divertido, pero ahora ya no me gusta, Y además, pienso que si mi familia, mis parientes estuvieran en esa situación, si estuvieran en ese lugar, no podría soportarlo. Por eso quería decir eso. Sí, muchos de nuestros espectadores están animando mucho a Jeong Nam-gu. Hola a todos los espectadores, es un placer. Hoy Jeong Nam-gu, que vive en Ulsan, vino a vernos y recientemente fue a Seohae para pescar y también fue a Mosul para ver cómo podía pescar allí. Así que vamos a compartir ese contenido y espero que lo disfruten. Hola a todos, permítanme presentarme brevemente. ¿Cómo están? Soy Choi Seung-hyun y hago pan en Ulsan. Estoy haciendo kimchi de col china, sí. ¿Cómo está saliendo el kimchi de col china? Ah, ¿puedes contarnos desde el principio cómo empezaste a hacer kimchi? Hacer lo nuestro no implica poder expresarlo fácilmente, ¿cierto? Y aunque lo intentemos, así es como lo aprendí. Al principio yo tampoco podía decirlo con facilidad. También hago kimchi de col china. ¿Cómo te va con YouTube? Ya hice algunos ajustes en YouTube, pero muchas personas han dicho que... Hasta unas 600 personas han venido a escuchar. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Y también en YouTube, si me pueden contar buenas noticias sobre John Cena de mi ciudad natal, me gustaría, pero no tengo esa habilidad. ¿Sobre kimchi? Solo quería hablar sobre Gong-jung. Muchas personas me han mostrado su amor, así que gracias. También quiero hablar sobre kimchi. Estuve en el norte. Si hablo de esto, no me dejarán ir. La situación era así. Y después de ver las noticias, pensé que todo cambiaría de inmediato. Así que me quedé despierto toda la noche esperando que todo cambiara de inmediato. Viendo las noticias pensé, ¿vendrá alguien que me ame? Tenía muchos pensamientos así. Cuando veo la fecha del 8 de agosto y luego veo las noticias del 9, me doy cuenta de que ese día, el 8 de agosto, fue el día que llegué caminando. Cuando veo el pronóstico del tiempo de Seohae Bada, dicen que el mar estaba tranquilo ese día. Por eso hay agua fría, agua tibia y agua caliente. Pero entre esas aguas, el agua más fría es la que viene primero, y luego el agua tibia y después el agua caliente. Hasta el 15º ciclo de marea. Cuando calculé la distancia y el tiempo, vi que la marea cambiaba entre las 3 y 4 de la tarde. Cuando hice los cálculos, vi que cuando cruzaba el río por la tarde, podía verlo en las noticias y también en los artículos.
Pensé que era la misma hora, pero al revisar cuidadosamente no era en la madrugada, sino en la tarde. 정확하게 그거. No podemos saberlo exactamente. Cuando vemos el indicador de humedad, 정도면 등판이 al observar el estado del suelo y la temperatura de esa zona, ahora el agua se está acumulando bien ahí. Ahora el río Hangang, el río Namsan, el río Imjin, ahora es ahí donde se está acumulando el agua. entonces ahora Es por el agua. Realmente en esa zona norte hay muchos pantanos y muchos humedales. no es así. Así fue, y como conocía bien ese momento y luego vine aquí, al ver eso, los residentes de esa zona, cuando hay agua en nuestro pueblo, la escuchamos y podemos cultivar arrozales, ya que el agua no se seca. Al observar el clima de la zona, parece que esta parte se formó siguiendo el río sin un plan específico. Simplemente vino directo y se fue directo. Parece que es alguien que hace las cosas de manera muy clara, según el horario de la marea. Como esa persona ya ha estado aquí varias veces, parece que sabe bien cuánto sube el agua y cuándo no hay mucha corriente, así que parece alguien que conoce bien este lugar. Eso es ahora la distancia, eso es ahora hasta la costa. Viendo eso, parece que hay una corriente, como la de Baechun, una corriente, incluso en el mar hay una corriente. La corriente de Baechun es la más cercana a la costa en el lado oeste, en algunos metros. Cuando está ahí, simplemente viene por ese lado y luego lo importante es que es de los años 20. Como es de los años 20, es algo que pensó en venir directo. Nosotros también cuando estábamos en nuestros 20 años éramos así. Pero entonces vinieron dos personas y una de ellas ya no está. Desde nuestro lado fuimos a la estación de Yeolgaji y lo vimos. Pero de las dos personas, una desapareció. Eso es lo que dicen. Sobre esto dicen que es un misterio, pero si investigamos bien por qué esa persona desapareció, creo que podremos saberlo todo. Si nosotros lo investigamos, creo que podremos averiguar qué le pasó a esa persona. En mi opinión, creo que ya los funcionarios del gobierno coreano, el Ministerio de Defensa o las agencias de inteligencia ya saben todo sobre Estados Unidos, así que el hecho de que esto salga en las noticias es un misterio para mí. ¿Haciendo esto, de verdad no lo saben? como si fuera entre padre e hijo. A veces, los padres pueden cometer errores y mientras piensan en eso pueden alejarse. Pero si realmente no fuera así, habrían vuelto. Pero si eres como yo, habrías regresado. Así que después de salir, cuando estaba entre la vida y la muerte, había otra familia que quedó atrás. Y sobre esa preocupación surgió en mi mente. pensé, ¿y si los hijos piensan que su papá los abandonó y él nunca regresó a casa? Lo mismo ocurrió durante la época de Hyun Jae-ji. No necesariamente tiene que ser un padre, también puede ser otra persona. Puede ser entre amigos, entre nosotros, y lo importante es la intención. Si no, después. Tuve, yo no. Me voy así. Podría haberlo hecho. Antes de salir, parece que no pensé bien en la situación. Bueno, lo hice así, pero como todos pueden equivocarse, creo que es difícil para una familia mantenerse unida. Y aunque somos amigos, los amigos que son tan considerados, No lo sé, pero yo también pensé en otra posibilidad, pero a ese joven que dijo que se escapó de casa en sus 20 años, por eso yo también pensé en esa posibilidad. Si no desertó del ejército, ¿cómo pudo escapar? Supongamos que regresó a casa y vivía cerca de la frontera, pero como conoce muy bien la zona, podría haber ayudado mucho al ejército. Y tal vez no quería volver al ejército, por eso pudo haber desertado y escapado. También es posible. en la región de Hwanghae-namdo. La mayoría de las personas de esa zona son de Gangwon-do. Nakadara Gangwon-do. Si sales al lado de Cheongwon, después de eso está Goseong-in, Gangwon-do, Goseong, Cheongwon. ¿Así es? Está la primera división y luego está la quinta división por allá. Escuché más noticias sobre el exterior que sobre Hwanghae-nam, así que Hwanghae-nam también es famoso, pero Era demasiado cerrado. por eso escuché y quise ir a Dongnae, donde estaba Kim Gyu-ha, porque escuché que estaba bien allá, así que quería ir a donde estaba él. Haciendo esto, Así fue como lo vi inicialmente. Así que si sales así de lejos, yo iré por allá y tú por aquí. En el campo puedes tomar decisiones y cambiar de dirección, así que ve por donde quieras, yo iré por donde quiera y así podremos hacerlo.
Así como la caña de pescar se va, también el anzuelo se va, y cuando nuestro anzuelo se va lejos, Pensando en eso, una vez, simplemente me fui así, esa persona ya no tiene ningún objetivo allí. En Dong Nae, Nocheon, los desinformados simplemente siguieron la corriente. Continué, pero al regresar decidí ir a Corea. Si haces lo mismo, puedes acabar igual. Puedes perder la razón y pueden ocurrir muchas cosas. Después de eso, ya no puedes saber nada sobre esa persona o familia, porque no hay forma de saberlo. Pero ahora No se puede concluir que esa persona murió por ahogarse en el agua de inmediato, porque no había muchas circunstancias que indicaran que había mucha agua en el cuerpo, ni había muchas señales de movimiento en el agua. Así que, en una situación en la que no había muchas señales, si los resultados de la autopsia se conocen bien y si las personas que salen después de la autopsia son incluso en el mar, Corea o criaturas terrestres o incluso... Pensar que no hay mucho sobre eso, si hay muchas criaturas en la zona, simplemente decir que es aquí tiene sentido. Y después, Hay una marea baja. En el Mar del Norte, Saribion, un poco... así es como se hace aquí. Parece que aquí hay marea baja, marea media y marea alta. Así que hay personas que conocen bien las mareas y vienen, y como vienen, creo que tienen ese tipo de pensamientos. Incluso entre los lugareños hay personas que conocen bien el mar, así que supongo que por eso la gente de allá viene aquí por el mar. Me pregunto por qué nosotros lo llamamos Mud Flat y ellos lo llaman Gaegyeol. No sé por qué lo llamamos diferente, ¿por qué lo llaman Gaegyeol? Cuando baja la marea, queda el lodo donde se encuentran los mariscos. En ese lugar el agua es poco profunda, así es como queda. Eso es porque nosotros, por naturaleza, tenemos una vida muy cercana al mar, así que es normal para nosotros. Podemos usarlo para pescar, también podemos recoger mariscos ahí, pero eso es algo que solo la gente de aquí sabe, ¿verdad? Ahora la gente de la ciudad probablemente no lo sepa, no es algo secreto ni nada, simplemente no lo conocen. Pero esta vez, mientras filmaba esa escena, vi a Oh Shin y a la familia de Ah Hwang en el desastre. Y esas personas son completamente diferentes a nosotros. Piensan de una manera muy distinta. En realidad solo participé en la filmación del norte como intérprete. No es que yo haya hecho eso solo. Cuando venías a nuestra sala de verdad pensaba, ¿vendrán hasta aquí solo para ahorrar unas cuantas memorias? Pero al final incluso se llevaron el control remoto. Me preguntaba si volverían o no, y así me quedé pensando. Luego dudamos en ir o no, porque ahora en la zona de guerra de Gyeongseon debemos sacar algunas memorias del número 10, pero desconocemos la situación allá. Así que fuimos, sin pensar mucho, solo fuimos y lo hicimos. Yo también, cuando entré a la oficina, pensé hasta dónde debía llegar y hasta dónde debía llevarme las cosas. Incluso pensé si debía llevarme todo o no. Así que también tuve esos pensamientos. Al principio, Jae-mingu bajó frente a la oficina de defensa civil, donde Jae-ming estaba de guardia. por eso entré. Después fuimos a la casa de Hyang-gu en Yubyeon, entramos y también saludamos a su mamá. ¿No es así? ¿Por qué en ese momento? Yo también tenía muchas fotos guardadas, y no solo yo, todos teníamos varias fotos guardadas en nuestros teléfonos, así que las borramos todas de inmediato. Sí, es cierto. Así fue, en la playa. Así pasó en la playa, las fotos. La situación de Beoni es... Como fue así, no pude llevar la pistola de juguete en la mano mientras corría por la playa para tomar algunas fotos. Así que nosotros también lo hicimos, pero no fue algo tan grande. Pero lo crucial es que esa persona, a pesar de todo, tuvo la valentía. con valentía. A pesar de eso, es una realidad incómoda, por lo que me siento algo avergonzado, jaja. Si tu familia vino en barco desde un lugar así de peligroso, imagina por lo que pasaron. Aún así, En esa región la vigilancia era muy estricta. sabía que en Gangneung aún así había gente con habilidades, y como tenían habilidades podían subirse a un barco de pesca y escapar, así que creo que fue algo así. Pero en ese mes solo hubo 8 días soleados, y luego volvía a llover. En el frente de batalla, otra persona también murió por el sol. Viendo eso, ahora parece que hay más norcoreanos que vienen directamente a través de la frontera marítima que los que vienen por la frontera terrestre. Siento que últimamente han llegado muchas personas directamente a nuestro lado. Kang Ille no es solo una o dos personas, ahora es Kang Ille. Unas cuantas docenas. Al mismo tiempo, Kang Ille, Kang Rayok, An Jin Yeon, Baek Cheong Dan. Si todos vienen así, ¿no será que la situación se pondrá aún más difícil?
incluso directamente desde Cheongdan. En el mismo día, a la misma hora, desde Cheongdan, Jeonnan, Gangneung, Ongjin, todos al mismo tiempo, los barcos llegan a la costa. Si dicen que ya se llevó a cabo, ¿cómo podría Corea del Sur detener eso? Si es el Mar del Este, los barcos pueden seguir la ruta marítima, pero en el Mar del Oeste, si solo llevan cosas como personas, mercancías o armas, no hay forma de seguir una ruta establecida. Y además, pesca 가벼운. ¿Cuál velero surcando el océano? Siendo un barco ligero y sin armamento, si se acerca demasiado, puede ser interceptado de inmediato. Además, los barcos de madera no pueden resistir mucho, así que no creo que ocurra una situación así. Solo estoy imaginando. En la costa de Hwanghae, en la línea de Jeonnan y Cheongdan, la gente que observa los barcos que se acercan al río Ongjin debe estar siempre alerta, vigilándolos. Entonces, ¿sería posible recibir eso desde Corea del Norte, desde nuestro país? Yo creo que eso también depende del gobierno. Pero eso depende de la elección de los residentes norcoreanos. Así que el gobierno de nuestro país también tiene una posición humana y hay muchas razones por las que no les gustaría. En realidad nosotros debemos ver claramente que la división es algo doloroso y lamentable y que las ideologías políticas son diferentes. De hecho, la mayoría de los desertores norcoreanos también vienen a Corea del Sur, pero muchos primero van a China y luego vienen aquí, por lo que Corea del Sur debe estar al tanto de eso. Y también hay personas que vienen después de saberlo. Pero en realidad, en la zona de la antigua Corea, en la región de Hwanghae y Namfo, no hay mucha gente que venga directamente a Corea del Sur desde ahí. Como tienes que venir asegurando tu identidad, el 100% de las personas que vienen así tienen una identidad clara. Por eso, entre esas personas, nosotros éramos del sur y en Corea del Norte nos obligaban a matar a los del sur y nos decían que si matábamos a los del sur antes de llegar al frente, seríamos recompensados. Así que esa era la situación en la que veníamos. En esa situación, si el gobierno surcoreano no nos acepta, entonces no podemos decir que somos personas de Corea del Sur. No es que no nos acepten, sino que ni siquiera podemos imaginar esa situación. Incluso en una situación hipotética, cuando escucho eso, trato de imaginarla. La gente arriesga su vida y cruza el río Sucheon para venir, así que intento ponerme en su lugar. Porque últimamente la gente de Hwanghae-do o Gangwon-do está cruzando poco a poco hacia el lado sur, porque ahora es mucho más difícil venir desde el lado chino. La última vez encontraron a otras 15 personas, así que vi que están sucediendo cosas similares. Esto es porque Jong-hui va directamente a buscar a Soo-young, así que más personas vienen directamente a buscar a Soo-young. Entonces, si les damos las noticias primero y les decimos cómo están las cosas, y si también les explicamos bien cómo pueden saberlo, ¿no podrían venir directamente esas personas? Eso es lo que pensé. Simplemente vinieron directamente por el mar. Después de eso, convertí esa historia en una película o un drama y la hice pública. Si lo hago, es ilegal. La gente que ve eso, los ciudadanos no. Había una larga fila en la estación de Seoye. Pero nosotros... Si solo una vez los marineros coreanos, los marineros que ahora están en el extranjero, pudieran ver estas situaciones que solían ocurrir a menudo en Corea, sería una gran inspiración para los ciudadanos. Van directo allá, por eso esas personas pueden vivir así de bien. Esto lo pueden ver en películas o dramas. Si lo escuchan una vez... Pensé que sería bueno compartirlo, así que tuve esa idea. Pero la cuestión es que no es tan fácil como parece. Se dice que la inseguridad en el amor genera muchas cosas, pero no tengo experiencia con los celos por inseguridad amorosa. Y además esa película muestra la vida de los hijos de altos funcionarios del gobierno que normalmente no pueden desertar en una posición muy alta. De manera indirecta. Capacidad. No hay. Ahora, a todos los que vinieron aquí por Seo Ha-lee y a los que vinieron aquí por otra razón, si podemos hacer películas como esta poco a poco y verlas en Corea del Norte, entonces, esto es diferente del idioma chino, ¿verdad? Si vamos a Japón es aún más diferente, ¿verdad? La mayoría de los norcoreanos que escaparon por allá no. No pueden, es imposible. Es un campo minado. Y hay cables de alta tensión. Además, hay muchas barreras importantes y demasiadas redes de defensa. Y luego cuando nosotros llegamos o cuando cruzamos, las situaciones que enfrentamos y las situaciones que el ejército surcoreano o el gobierno surcoreano enfrentaron, y a través de esa historia hasta los que viven bien establecidos en Corea del Sur
Si mostramos esa historia a través de una película, entonces todos los residentes de nuestra región, incluyendo Hwanghae y Nambu-do, podrán verla. ¿Cómo fue en La Promesa? Entonces, Juan Edo. No solo es Pyongyang, también hay gente de la región de Yangan. Y dicen que todos son iguales allá. 유센 첫범 그공을 지키고 있는 군인들도 되게 꼬끔할 거예요. 그렇지. 군인들 자체가 총 들고 멀저 넣어갈 수 있지 않을까요? Porque, aunque sea frontera, desde esa región se puede ver muy bien Corea del Sur, así que los soldados que están ahí también pueden sentir curiosidad por Corea del Sur. Si lo ves así, puedes ver Corea del Sur, ¿no? Pero la educación es otra cosa. Recibimos una imagen distorsionada sobre Corea del Sur a través de la educación. Es normal tener sentimientos negativos hacia los demás a veces. Ahora hay mucha cultura surcoreana en Corea del Norte, así que, aunque no digan que les gusta, poco a poco su percepción está cambiando al ver y experimentar muchas cosas. Así que puede convertirse en un factor importante en el futuro. En cuanto a resultados, la reunificación por medio de China o Rusia o su influencia se encuentra en una situación muy incierta actualmente. Por lo tanto, desconocemos cómo resultará ni qué rumbo tomará. O también, O en la mayoría de los casos, por esas rutas. así es como se hace. Eso también. No, lo revelé y así es como... Además, hay muchas personas que se sienten alienadas de esta manera. Con estas historias... Además, compartir estas cosas tan realistas de esta forma, una vez las publiqué. Fue un largo camino para llegar a Corea del Sur. Varios caminos. Que están abiertos. Esas rutas las mostré una vez en una película o en un drama. Y al compartirlas solo una vez, incluso los norcoreanos que están en el extranjero, los compatriotas en el extranjero, Los norcoreanos... hay muchas rutas por las que pueden ver a esas personas. Por eso, para mí es muy difícil hacer esas partes. Es difícil, muy difícil. Hoy, al caminar con Seo-hae, vi que muchas personas que viven cerca de Seo-hae pueden estar preocupadas. Así que para tranquilizarlos, estamos haciendo estos planes y pensando en estas ideas. De todos modos, últimamente no hay muchas personas que escapen de Corea del Norte, ni hacia el norte ni hacia China. Ya casi no hay quienes lo hagan. Recientemente estuve en Rusia y me encontré con algunas personas que vinieron de Corea del Norte, pero eran menos de 4 personas. Sin embargo, en el pasado había muchísimas personas que venían de Corea del Norte. Por eso, los nuevos refugiados norcoreanos también saben que cada vez es más difícil salir de Corea del Norte. Por eso, en cuanto a venir directamente, hoy en día es casi imposible. Así que los norcoreanos que escapan lo hacen de manera muy secreta y cuidadosa. Antes era posible venir directamente a Corea del Sur o a otros países, pero ahora es muy difícil. Así que tienen que ser mucho más cautelosos y buscar rutas alternativas. Me quedé en casa todo el día, así que no sé cómo estuvo el clima afuera. Corea también. Sobre la vida de las personas de nuestro pueblo natal, mi corazón se siente muy conmovido. Al ver esas escenas me preguntaba por qué al principio éramos así, por qué la gente, incluso en situaciones difíciles, no puede expresar sus verdaderos sentimientos y hablar con honestidad en la comunidad. Tenía ese sentimiento complicado en mi corazón. Aún así, recientemente hay personas que vienen en secreto y también hay personas que vienen abiertamente. Viendo eso, pensé que todavía hay muchos que escapan de Hwanghae-do, que muchos intentan huir y que nosotros también en su momento tuvimos pensamientos similares y pasamos por situaciones parecidas. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Por favor, sigan viendo el canal de YouTube de nuestro amigo Seung-hyun de Cheongu y denle mucho amor y apoyo. Y también Kimchi está trabajando en su propio negocio, así que si les interesa el kimchi fermentado, por favor pídanlo y sigan apoyándolo. Gracias, por favor, pruébenlo. Muchas gracias a todos.